que corresponde a la asignatura de concreto armado 2. En su parte específica, en lo que estamos viendo ahorita, que es las escaleras, terminando de ver este tema, porque vamos a ingresar a otro tema bastante importante, mucho más, diría yo, que lo que hemos visto. Bueno, todos son importantes, pero diría no, tal vez no mucho más, todos son importantes, sino que el tema que vamos a abordar es de importancia, pero creo que más delicado en el análisis y en el diseño. Es más delicado, entonces hay que ponerle atención. Incluso las disposiciones al respecto le dan unos coeficientes que implican que conducen a un mayor factor de seguridad, dada la importancia de estos elementos, ¿no? Entonces, se trata de las columnas, que es lo que vamos a ver enseguida. Bueno, estábamos mirando nosotros en lo que corresponde al tema de escaleras. Mirábamos, ayer dejaba a última hora un esquema como este, en el cual indicaba que una escalera de este tipo, así como está hecha, con dientes de sierra, se podría decir, ¿no? De tal manera que la forma de la huella y la contrahuella se repiten por debajo, guardando un espesor uniforme, un espesor que puede ser de la escalera de 10 centímetros, qué sé yo, 10 centímetros, 11, 12, etcétera. Todo depende de la luz que hay que cubrir y por tanto hay que pensar en un espesor que le dé la rigidez adecuada para funcionar. Es cierto que la conformación misma de ser como una especie de acordeón o de dientes de sierra, algo que lleva a formar ángulos rectos en cada instante, tanto en la arista de la unión de contrahuella y huella, como en la unión también negativa, diría yo, esta sería positiva, la unión negativa o el rincón, llamémoslo así, donde confluyen también la contrahuella y la huella. Es decir, siempre están formando ángulos de 90 grados. De todas maneras, este tipo de escalera así formado se podría calcular así perfectamente. A mí me han ocurrido cosas y casos donde yo lo he hecho así. Otro de ustedes podrá tener la inquietud y decir, hombre, yo tal vez lo hago, pues dado que hay tantos elementos, voy a meterle análisis matricial y voy a cargar como corresponde, considerando cada punto de doblez o de quiebre de la dirección, considerándolo como un nudo. Y por supuesto, entonces haciendo una matriz, porque digamos internamente tendría una hiperestaticidad, externamente sería estáticamente determinable, pero internamente, dada la confluencia recurrente de contrahuella y huella en puntos llamados nudos, podría decirse entonces que recurre a un análisis matricial para ver más exactamente qué valores estaría dando. Yo personalmente lo tomo como lo indiqué. Tomo esta huella y esta contrahuellas separados. Ahora la siguiente huella, desde aquí hasta conformarla. Es decir, si tomo desde aquí, pues llego hasta aquí al siguiente y aquí tomaría el siguiente hasta aquí. Estaría tomando unos ángulos de concreto y eso le saco el peso y lo ubico al centro de gravedad en este horizontal y este vertical, donde estaría más o menos el centro de gravedad de esa figura, de ese ángulo. Determino la carga Q en cada uno de los peldaños, como lo podemos apreciar, y esa carga, que es, digamos, una carga determinada mediante ese procedimiento, lo divido entre la separación de cada carga, que es la magnitud de la huella, P, y de esa manera obtengo una carga W, como les decía, y W, luego la mayor, pues la carga viva sí será solamente en los tramos horizontales. No hay carga viva en los tramos verticales, solamente donde pisa uno estaría la carga viva, y habría entonces que considerarla por separado. Entonces carga muerta y carga viva, sumada las dos, afectadas por su coeficiente correspondiente de mayoración, nos daría la carga W. Con esa carga W voy a determinar un momento. Este sería una viga simplemente apoyada con una carga uniformemente distribuida, donde me daría un momento positivo en el sitio
probablemente en el centro de la luz, que más o menos coincidiría por aquí. Y como es momento positivo, indica que el refuerzo, que lo insinué por aquí con una barra incorporada aquí, aprovechando este esquema, ayer a última hora lo hice porque ya el tiempo nos ganaba, colocar el refuerzo por debajo, por supuesto, porque es refuerzo para combatir o neutralizar un momento positivo, por tanto es refuerzo positivo, lo cual indica que el refuerzo siempre irá por la cara inferior, si observamos las huellas, siempre por la cara inferior, ¿cierto? Obedeciendo a esa condición de que es para neutralizar un momento positivo. ¿Qué tenemos en la contrahuella? Pues es decir, el momento, si ustedes toman un momento, aquí tendríamos un momento en este sentido, un momento antihorario. ¿Sí? Hagámoslo aquí como para mirar un poquito más. ¿Qué tendría yo aquí? Tendría que es yo tendría aquí un momento que sería así, ¿cierto? Y aquí este momento iría así. Y aquí este momento iría así. Y este momento se repite aquí, ¿cierto? Y aquí iría así. Aquí iría así. Estoy hablando de la contrahuella y aquí iría así. Bueno, entonces sería más o menos la dirección de los momentos. ¿Qué está pasando con este momento? Como está flectando, esto indica que el acero va por debajo. Aquí como está flectando estos momentos, mírenlos allí, quiere decir que el acero va por la cara izquierda o por el lecho izquierdo. Aquí, pues por los momentos vemos que el refuerzo va a ir por debajo. Acá otra vez se repite lo mismo que en el peldaño anterior. Obviamente que el momento corresponde a la magnitud de este, ¿no? Estos momentos serán más o menos de esto. Estos momentos de aquí serán de por aquí. Este momento por aquí será este. Este momento por aquí será este. O sea, obedeciendo a una curva parabólica de segundo orden, me estaría dando los valores de momentos, lo que significa que estos momentos aquí son más grandes que los momentos que están más alejados y por ende, pues podemos decir que colocamos unas barras de refuerzo que correspondan a los mayores momentos. Refuerzo positivo, por supuesto, y diseñarlo, ya lo saben ustedes, no es sino tener el momento, tener la sección transversal, tener los materiales y vamos a encontrar la cuantía, ¿cierto? Bueno, y acá sería menor, pero realmente a veces uno opta por una barra aquí y la procura mantener hasta el final. Esa barra, la más crítica o la más exigente sería por aquí en estas zonas, donde el momento es más grande. Entonces tengamos en cuenta, esto es como lo que yo hago en los casos cuando tengo un tipo de escalera de esa índole. Y realmente me ha dado resultados buenos. No ha habido ningún problema. Bueno, entonces vamos un poquito más y miremos en una nueva diapositiva, miremos lo que se puede presentar, por ejemplo, digamos que tengo una escalera proyectada así. Bueno, como quieran, con los peldaños en diente de sierra o como ustedes lo quieran imaginar. Voy a pensar que aquí tiene esta presentación, aquí, pongámoslo aquí, bueno, pongámoslo como una escalera normal, ¿no? Digamos, una escalera clásica que tiene escalera, perdón, aquí estoy haciendo mal el dibujo. Bueno.
Pongámosle que el apoyo no está acá, sino que está por aquí. ¿Qué pasaría? ¿Cómo colocaría yo el refuerzo? Entonces, es una escalera de este tipo con apoyo en A y en B, pero que tiene un voladizo en el extremo C. Entonces, ¿cómo la analizaría? Es decir, un descanso. Imagínense algo así como un trampolín, donde una persona o las personas tienen que venir hacia acá y estar dispuestas a lanzarse al vacío por aquí, pero que previamente hay esta situación. Pongámosle eso. Me lo imagino ahorita. Entonces, ¿qué análisis de cargas? El mismo análisis que hemos hecho para una escalera clásica. ¿Cuál es la diferencia? De que aquí no hay el segundo tramo inclinado que no está. Simplemente es una escalera con otra característica que tiene simplemente apoyo en A y en B, que más allá de B hay un voladizo de cierta magnitud, entonces hay que analizar cuál es la situación. Entonces, ¿qué ocurriría? Pues la sugerencia mía es que contemplen siempre, que contemplen el simple caso y no se dejen arruinar o no se dejen angustiar o no se dejen fatigar por una cosa que aparentemente es del otro mundo y no es sino una cosa sencilla. No es sino proyectarla. Tenemos apoyo aquí y aquí. Hacemos análisis de carga, por supuesto, la carga mayor va a estar aquí, ¿cierto? Y la carga más pequeña va a estar aquí en el voladizo. ¿Qué conduce a qué? La carga del descanso. Pero ¿qué ocurre aquí? Que antes el apoyo estaba acá, el apoyo B, y que se formaba allí una situación que conlleva la disposición de armadura que ya vimos en el caso, por ejemplo, en este caso, donde nuestro apoyo era por aquí. Entonces, el apoyo era del arranque aquí y el apoyo era aquí. O sea, en la realidad, pues, digamos, tramo inclinado y descanso. Ahorita estamos pensando en que el apoyo se corrió, el análisis de cargas es el mismo. Entonces tenemos que una carga mayor aquí por ser el sitio donde hay... Ingeniero. Sí. Disculpe, buenos días. No está grabando. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por su acompañamiento. Muy bien, entonces diríamos que, bueno, estábamos entonces en esta situación. Entonces, vemos que en nuestro análisis en la parte del sector desde A hasta B, estamos haciendo lo que se aprendió, es decir, tomar las cargas que están en la realidad, o sea, la estructura de la escalera con sus peldaños sobre una losa, hacemos los cálculos y proyectamos, como lo hicimos en el ejercicio, sobre una superficie horizontal y estamos obteniendo una carga aquí W sub 1, digamos. Y esta, la del descanso, que es más pequeñita, la llamaríamos W sub 2. Habría una diferencia entre W sub 1 y W sub 2. Bueno, listo, no hay problema. De todas maneras, esto conduce a que haya una... digamos, al hacer un análisis nosotros de la estructura tal como se aprendió, vamos a tener un diagrama de momentos, ¿cierto? Bueno, vamos a partir de aquí más bien. Tendremos un momento negativo aquí, con base en el cual habría que determinar esta armadura de refuerzo aquí en la parte superior, ¿no es cierto? Esta sería la armadura de refuerzo, iría por toda la parte superior, porque es una cuestión negativa. Entonces tendríamos armadura de refuerzo que iría desde aquí hasta aquí negativa y armadura de refuerzo positiva por debajo hasta aquí. Recuerden que este es el punto de inflexión
Entonces necesitaríamos, claro está, que ese es el PI. Recuerden que después del punto de inflexión se prolonga la armadura y después del punto de inflexión se prolonga. Entonces tenemos que pensar en que nuestra armadura no va a tener inconvenientes. Cuando hacemos allí ese cruce, digámoslo aquí, me voy a ceñir a este sitio. Cuando hacemos la colocación de la armadura, aquí está el descanso, aquí está el apoyo y aquí comienzan los peldaños. Estoy tomando ese sector y aquí está la losa. Entonces, este refuerzo realmente va a estar aquí en la disposición, ¿cierto? Un refuerzo negativo porque es un voladizo y nuestra dirección simplemente se va por el lecho superior. Listo, el refuerzo hasta donde llegue y aquí no hay que hacer ningún cruce, ¿no? Habrá una armadura de refuerzo positivo que está por esta condición, que está llegando desde por acá y seguramente alcance a llegar aquí. Si acaso llega hasta ahí y si hay necesidad, no creo que haya necesidad de prolongar la armadura de refuerzo generada por este momento aquí, estará llegando por debajo, pero más notable la armadura de refuerzo negativo que se genera aquí esta, que es la que estamos colocando aquí. Entonces, ¿qué pasa? Aquí no hay que hacer ningún cruce. No hay que hacer ningún cruce, simplemente la armadura va por momento negativo y listo. Y así pueden presentarse muchas cosas que hay que tenerlas en cuenta, no es sino hacer el diagrama correspondiente y listo. Miremos un último caso como para que lo, digamos, lo tengamos en cuenta. Por ejemplo, imagínense esto. A ver, ¿qué me imagino yo? ¿Qué me pongo a pensar? Imaginemos que hay es pura imaginación. Y no es sino que ustedes tengan en cuenta unas disposiciones que hay al respecto de las que han aprendido en elementos prácticamente sencillos. Entonces, digamos que yo voy a tener esta situación. Tengo una parte plana aquí y de pronto llega por aquí y decidió que de aquí vienen unos peldaños hacia abajo. Y esto viene a dar a un descanso en la parte inferior. Y supongan que esto se presenta por ahora. Ahorita lo puedo asociar. Realmente me lo inventé, pero ahorita lo puedo asociar con cosas que pueden ocurrir en la realidad. Yo me acuerdo cuando era ingeniero, iba a decir, cuando estaba trabajando como ingeniero en los primeros tiempos, me tocó estar trabajando en unas vainas de un puerto, un terminal pesquero. Entonces realmente allí habían cosas que se traían mercancías, ¿verdad? Ahorita está bien, digamos, cajas y todo esto de la gente que viajaba y descendían por, digamos, era la losa y por aquí venía y por aquí había unas gradas, ¿no?, que conducían a esto. Aquí el agua cuando subía en pleamar, subía y la cubría la grada. Y cuando bajaba en pleamar, esto venía por acá. Si había en bajamar, digamos. De pronto hay compañeros de por allá de la costa que me están escuchando y de pronto dirán, hombre, tipo no sabe qué es lo que dice. Pleamar, pues la parte superior, las aguas cuando ascienden, en ciertos momentos, quienes son de la costa pueden saber por qué razones se presentan estas cuestiones de pleamar y bajamar. Y pues cuando está en bajamar, pues casi nadie se arrima, pero cuando va subiendo el nivel de las aguas, tal cosa, se aproximan las embarcaciones y las embarcaciones, perdónenme, estoy dibujando una depresión. Digamos, yo tengo un nivel de aguas por aquí, y entonces la embarcación puede ser esta. Es la embarcación que va a recibir a las personas que vienen con sus mercancías y llegan aquí. Bueno, voy a quitar esto de aquí. Digamos que ya las personas están aquí y tratan de subir sus mercancías hacia sus canoas, hacia sus embarcaciones con impulsión con motores fuera de borda, etcétera, etcétera. Bueno, y realmente digamos que aquí hay unas columnas
y aquí hay columnas. Y pues eventualmente digamos que hay columna aquí, ahí ya la situación se mejora, pero cuando no hay columna, que hay situaciones donde no hay columna, y no es porque no lo sepan, sino porque realmente por alguna razón del flujo de aguas, cuando hay pleamar entran cosas y cuando hay bajamar salen, entonces tienden a enredarse en las columnas y trata de formar problemas los mismos animalitos del mar que se pegan y se adhieren a las superficies del concreto. Entonces, a veces dice uno, no le coloquemos. El hecho de no colocarle, se forma un voladizo. ¿Y qué voladizo tan sobado, no? Miren cómo es. Es un voladizo con estos peldaños y con este tipo de descanso acá donde las personas llegan y además están recepcionando carga que la pueden colocar aquí incluso. Entonces, que hay que diseñar muy bien estas escaleras. Hay que pensar en que haber una deflexión, por supuesto, va a haber una deflexión cuando hay cargas, entonces va a bajar un poco y cuando se descarga se vuelve a subir. De todas maneras, coloco aquí como una especie de exageración. Entonces, ¿qué ocurre aquí, jóvenes? ¿Qué ocurre aquí en este caso? Pues hay que analizarla. Y hay que analizarla como lo clásico. Eso es lo que hago yo. Entonces, ¿qué es lo clásico? Yo llego y digo que, vamos a otro colorcito, a ver cómo para. Vamos a este color. Llego hasta allí. Exagerado, pues por supuesto, no exagerado, muy exagerado. Miren ese voladizo mucho más largo que la parte de la luz interna. Yo tengo los apoyos A y B, ¿no? Que tienen una luz, póngale, de 4 metros. De pronto, pues debería colocar máximo, aunque unos 3 metros, ¿no? Pero bueno, pongámosle que sean 5. Entonces, el voladizo más grande que la luz interna lo que va a producir es un diagrama de momentos que ya ustedes lo adivinan o ya lo conciben. No va a haber momento negativo, positivo, para nada. Porque es tan grande el voladizo que genera un momento aquí tan grande que es de este estilo. Y este momento, pues, no va a dar lugar a momento positivo alguno, no va a haber. Salvo que se haga cuando se haga un envolvente. Cuando esto de acá, perdón, cuando esto de acá no esté cargado, a ver si le puedo poner una cosa. Cuando esto de acá no esté cargado, y esto si efectivamente haya mercancías, las que quiera aquí, entonces obviamente al hacerlo envolvente vamos a tener un momento positivo aquí. Pero normalmente si todo está cargado igual, hay personas bajando y subiendo, y hay mercancía aquí, hay mercancía acá, pues este va a ser el caso de la estructura, va a tener un momento negativo grandísimo debido a la carga que se presenta. ¿Y cuál es la carga que se presenta? Pues habría que evaluarla, ¿no? Habría que evaluar cuál es la carga en el plano horizontal, cuál es la carga en la parte inclinada con los peldaños y cuál es la carga al final en esta repisa o en ese descanso al final que se presenta, ¿no? Entonces, eso es lo que puede ocurrir. Entonces, tengamos en cuenta que aquí, como la máxima condición crítica estaría presentando un momento negativo, lo cual conduciría que siempre vamos a tener refuerzo negativo. El refuerzo negativo habrá que colocarlo entonces por encima. Entonces, ese refuerzo negativo, pues será el que vaya por aquí arriba, ¿no? Por encima, por encima, por encima. Perdonen ese dibujo, pero ese refuerzo iría y doblaría perfectamente. Y vendría aquí, y aquí sí pasaría al otro lado, y aquí habría un refuerzo negativo que va por encima y cruzaría al otro lado. ¿Por qué? Porque se está formando eso. Entonces, ¿qué ocurriría aquí? Perdón, se revela y a veces no quiere refuerzos negativos, siempre por encima, por encima. ¿Qué ocurriría? Que aquí hay que hacer ese cruce. No podríamos doblarlo aquí, el acero de refuerzo aquí, porque se forma una punta de reja negativa que mandaría el concreto hacia arriba, lo haría saltar. Entonces hay que hacer eso. Entonces miren la posición del acero de refuerzo siempre por encima aquí, desafortunadamente pues no preví hacerlo un poquito más grande, iría por encima, no por el lecho inferior, por encima, pasa aquí hacia el otro lado y
tendría que seguir por encima, entonces aquí en este descanso tiene que seguir por encima, pero aquí hay un cruce que se debe formar, entonces forma un efecto de punta de reja negativo, que hay que hacer ese cruce. Entonces, tengamos en cuenta esas cosas que se pueden presentar en el futuro. Si en un momento, pues hasta aquí llegamos y vamos a hablar sobre otras cosas, pero en la próxima semana, mañana tampoco hago clase en la hora de la tarde, pero espero, Dios mediante, que hacia el futuro no perdamos las horitas que tenemos en las tardes. Y cualquier cosa me la presenten como inquietud o me insistan, mire, profe, tal cosa. Por ahí hay estudiantes que me han escrito desde su chat particular y pues yo procuro responderles en la medida de las posibilidades de tiempo. Con mucho gusto lo hago, porque a mí lo que me interesa es que poderles transmitir todo lo que pueda yo transmitirles a ustedes, que salgan bien, que salgan tranquilos, que salgan con sus conocimientos y puedan defenderse cuando les toque defenderse muy bien. Y que algún día defendiéndose bien se acuerden de mí y digan, agradezco la oportunidad que tuve. No que vaya a ser lo contrario, cuando esté en una situación difícil, ya en mala hora yo tuve un profesor que eso no es el querer mío. Quiero que salgan bien y que inquietudes que tengan me las planteen porque la obligación mía es tratar de responderles de la mejor manera a sus inquietudes, de tal suerte que eso los conduzca a sentir gusto, a sentir seguridad y a sentir ganas de proyectarse en esto de mejor manera. Entonces, no ahorita porque ya entramos a la otra temática, pero sí, consúltenme. A propósito, por ahí hay un compañero de ustedes, como él deben haber otros tantos que me comentan que tienen dificultades pues con lo referente a la cuantía máxima, que lo miraron en otro contexto, pero lo miraron de la otra forma. Y yo les agradecería que quienes vieron conmigo, en el momento que fue cuando vimos esa parte, yo les hablé sobre la cuantía máxima a la usanza antigua y la cuantía máxima en el presente momento. O desde un tiempo para acá, porque eso viene desde el 2002 para acá, ya con la cuantía máxima en forma distinta. Entonces, compartan esta información entre ustedes, compártanla. Sean abiertos, sean despejados, ábranse al mundo, a todos, ¿no? Es decir, de pronto no tienen la tendencia a ser como egoísta, como a recoger las cosas y cerrarlas para uno mismo, no. Ábrase y quien da puede tener la aspiración a recibir, ¿sí? Quien aspira a algo más en la vida y es generoso puede obtener esas cosas de la vida. ¿No? Y uno aspira a ser más, pues si no ha podido llegar a ser más en este momento, confórmese con lo que tiene en el momento. Pero sea generoso en todo momento, sea abierto, sea dispuesto a darle la mano a quien corresponda en el momento a quien se la solicita. Bueno, entonces esa es la situación, jóvenes. Para concluir, recuerden esta parte que hablábamos en resumen. Esta para el descanso y tramo superior. Y esta para la parte del tramo inferior y el descanso. Recuerden los cruces en los puntos donde se forma una punta de reja negativa y en los puntos donde se forma una punta de reja positiva, donde el acero de refuerzo no es punto de punta de efectos de punta de... Eso es un término mío, ¿no? Realmente les digo, porque sobre esto no hay así como muy explícito. Entonces yo llamo punta de reja al efecto donde se presenta el resultado de un paralelogramo de fuerzas. Y cuando ese paralelogramo de fuerzas da una resultante hacia el interior, no hacia el recubrimiento, digo que es una punta de reja positiva. Y en ese caso, el acero de refuerzo puede ir por su lecho sin cambio alguno de posición. Pero cuando el acero de refuerzo
en la posición que está, digamos, genera un paralelogramo de fuerzas cuya resultante, el paralelogramo, da un vector hacia afuera apuntando hacia el recubrimiento y es un efecto de punta de reja negativa y lo cual conduce a hacer este cruce. ¿De acuerdo? Entonces, acuérdense de mí cuando tengan esas situaciones. Efecto de punta de reja positivo, efecto de punta de reja negativo. Repito, son términos que de pronto no se mueven mucho en el ambiente, pero que a mí me toca hablarlo así con mis alumnos, con quienes yo hablo sobre esto, para que nos entendamos o en el camino de pronto encuentren otros términos u otras personas hablen de otra manera, pero lo importante es que asimilen el concepto. Muy bien. Entonces, vamos ya con esto, vamos a pasar a otra parte que tiene que ver con las columnas. Voy a aprovechar aquí, siempre tengo aquí como un tablero. Este es mi tablero, entonces voy a aprovechar aquí para muy bien, para hablar sobre el tema de columnas. Entonces, recuerden lo que les he dicho, tal vez al comienzo inicié con una expresión de que era lo más importante. No, todo es importante dentro de las estructuras. Diría que este tema de las columnas es más delicado, sí, y que hay que ponerle atención, que hay que, digamos, atender a las observaciones y a las recomendaciones que hacen en todo momento quienes han escrito sobre este aspecto, quienes han estudiado previamente. Hay que atender a las normas, hay que atender las disposiciones para poder hacer el análisis y diseño de las columnas. En gran parte el análisis ya viene hecho porque las columnas se desprenden de los pórticos, ¿cierto? Y los pórticos pues están constituidos por elementos, columnas y vigas, digamos pórticos planos o pórticos tridimensionales. Digamos que yo tengo un pórtico. Bueno, este pórtico, digamos, de un solo piso y de una sola luz. Vemos que esto vamos a hablar de columnas. Este pórtico como tal, pues va a estar seguramente cargado. Pensemos solamente en carga de gravedad por ahora, porque puede estar sometido a carga horizontal, por supuesto, como ustedes lo han visto en ejercicios que han hecho en su asignatura de estructuras. Y este pórtico, pues tal como está, digamos, lo conseguimos aquí empotrado en la base, nos va a conducir a unos efectos finalmente que se traducen bajo la carga. Se va a producir entonces, ¿dónde estoy, digamos, con este? Sí. Entonces, vamos nosotros a tener, digamos, momentos en este sentido, momentos resistentes en este sentido, que se traducen para que haya equilibrio en momentos de dirección opuesta hacia las columnas, y abajo tendremos el reflejo de esos momentos que nos da esa presentación. Entonces, pues el diagrama de momentos ustedes ya lo saben cómo sería aquí. De todas maneras, a mí lo que me interesa es que miremos que aparte de es decir, la situación generada por esa carga sobre ese pórtico con unas dimensiones pues conocidas de base por altura, la viga y las columnas también de base por altura, una sección transversal, están sometidas entonces a eso, digamos, esta carga, llamémosla W sub, que está aquí, esta carga W sub,
genera unos momentos M sub aquí y M sub aquí, los que se transmiten a la columna como M sub y M sub. Y que esta columna pues va a tener abajo también otro momento M sub, que sería con el símbolo de acuerdo al nombre del nudo. Pongámosle que este sea A, este sea B, este sea C, el nudo, y este sea D. Entonces tendríamos un M sub en A, un M sub en B, un M sub en D y un M sub en C. Perdón. Epa. M sub en C. Bueno, cuando se lea esto puede molestar, es una cosa tremenda. Bueno, entonces tenemos esos momentos, pero no hay que olvidarnos también que aquí hay un aspecto importante y es una carga que se genera aquí. Llamémosla así, una carga axial. Una carga axial. Entonces tendríamos una carga P sub y una carga P sub. Entonces vamos a tener columnas AC y columna BD. Por la situación de la simetría, estamos colocando las estructuras simétricas, suponemos iguales las magnitudes de la sección transversal de las columnas, B por H, el B por H de la viga podrá ser diferente, pero las columnas las vamos a suponer que son iguales, tienen una sección igual. Entonces, diremos que esto tiene B por H, perdón, y B por H. La columna, la viga, se podría tener B sub 1 por H sub 1 para diferenciarla, ¿no? De que es una sección diferente. Tienen su propia rigidez por todos los conceptos, rigidez fraccionante, rigidez torsionante, rigidez axial, etc. De todas maneras, vamos a suponer que las columnas son iguales, entonces esta columna la vamos a suponer que la columna AC, tal como la nomenclatura que se me dio, pues se me ocurrió allí. Y decimos entonces que está sometida a una carga axial P sub U proveniente de unas cargas W sub U, y que además está sometida entonces a unos momentos rectores. Vamos a decir aquí, si estamos analizando la columna esta, AC, el momento en la parte superior de la columna tiene sentido horario y en la parte inferior también tiene sentido horario. Que este es el momento M sub y que nos va a dar lugar a que nosotros tengamos una situación de una columna así cargada axialmente con ese momento, pero que podría ser sujetándonos a la situación de la columna. Miremos a ver. Esta columna, entonces, dejemos el momento de abajo quieto allí. Dejemos este momento aquí, que se llamaría M sub A. M sub A. Dejémoslo ahí, no lo desplacemos. Pero de acá arriba, si desaparezcámoslo ese momento. Al desaparecerlo, entonces vamos a tener que... lo dejo por estrategia, porque quiero hablar sobre la parte superior. El de abajo también podría desplazarse, pero lo dejo. Y en consecuencia, vamos a colocar algo que es igual, pero que, diríamos, nuestra carga se desplazó, la carga P sub, a una posición diferente y desapareció el momento. Desapareció el momento porque, en efecto, aparece aquí una excentricidad. Excentricidad. Entonces, digamos que la excentricidad es igual, ¿cómo encontrarla? Dividiendo el momento sobre la carga axial. Entonces tenemos nosotros que esto es
toneladas metro, qué sé yo, y esto es toneladas, pues lo que vamos a obtener es una dimensión en metro, ¿no? Entonces, o en centímetros, en lo que sea, pero podemos encontrar esta excentricidad con base en la relación del momento aplicado sobre la carga aplicada. Entonces, encontramos la excentricidad y esta va a ser más grande cuanto más grande sea el momento o más pequeña sea la carga, una de dos. Ustedes saben que esta relación va a depender entonces de los dos valores. La excentricidad será mayor cuanto más aumenta el momento y la carga se queda quieta. O al revés, que el momento se quede quieto y que la carga se reduzca, se vaya disminuyendo. Entonces la excentricidad va aumentando. Y viceversa, la excentricidad puede hacerse tan pequeñita hasta volverse nula hasta el punto cuando MU se vuelve cero. Si M sub U se vuelve cero, no existe excentricidad. Si no existe momento, no habría excentricidad. Entonces, tenemos que mirar a la columna como un elemento sometido a flexión, momento flector, en las cabezas o en los extremos de la misma, y a fuerza axial. Se llama entonces flexo-compresión. Flexo-compresión debido a la combinación de solicitaciones. Entonces, tengamos en cuenta una situación. La excentricidad podría ser cero, lo cual querría decir que la carga no se mueve y se mantiene allí. Cuando la excentricidad es cero, quiere decir que no hay momento. Muy bien. Entonces, con base en eso, tengamos en cuenta que esta excentricidad puede ser nula o puede ser pequeñita o puede ir creciendo, pero esa excentricidad puede ser tan chiquitica en un momento dado, una excentricidad es 1 igual a 0. Una excentricidad de sub 2 igual ya con un tamaño pequeño, digamos, llamémoslo así, a ver, digamos, ¿qué le digo? Un valor mínimo, excentricidad mínima, vamos a tener una excentricidad de sub 3 que sería una excentricidad regular. No tenemos, créanme, no solamente por ahora, y es sub 4 podemos decir que es una condición balanceada, y una excentricidad de sub 5 es sub 5, que va a ser grande. Entonces, esa excentricidad puede arrancar desde cero, va haciéndose más grandecita hasta alcanzar un valor mínimo, luego un valor regular, luego un valor balanceado, una excentricidad balanceada, y luego una excentricidad que está por encima de la excentricidad balanceada bastante grande, que conlleva a diferentes situaciones. Entonces, de condición balanceada ya lo veremos, es aquella cuando se da sobre todo en la respuesta de los materiales, cómo llega a una condición de respuesta balanceada, tanto como estamos hablando de concreto reforzado, concreto armado. Nosotros vamos a tener dos materiales que están contribuyendo para que la columna responda a las exigencias externas. Entonces va a haber acero de refuerzo y concreto, y se supone que cuando es balanceada, ambos materiales, el concreto y el acero, están respondiendo en su máxima exigencia, en forma igual. Sería un diseño balanceado, ¿no? Cuando la excentricidad es menor, irregular, quiere decir que un material está siendo exigido más que el otro. Y en este caso es el concreto, ¿no? Cuando la excentricidad es menor que la balanceada, quien más es exigido, el concreto, no tanto el acero. Pero cuando la excentricidad sobrepasa la balanceada, el más exigido es el acero. Y el concreto, bueno, viene a ser exigido posteriormente, pero en una segunda fase, pero el más exigido es el acero en el caso de que la excentricidad sea más grande que la condición balanceada. Entonces diríamos que la condición balanceada es aquella condición en la cual se piensa que los materiales están respondiendo en su capacidad máxima igual los dos. Por ejemplo, el concreto, si está trabajando, si es un concreto que está preconcebido o previsto para que funcione ahí en esa columna, un concreto de F'C, digamos 4000 PSI,
y el acero que está concebido es de 60.000 PSI. Quiere decir que ambos, cuando es una situación balanceada, ambos están exigidos en su máxima expresión. El concreto alcanzará dentro de la columna su resistencia a la compresión y su deformación de rotura por compresión, y el acero estará alcanzando su resistencia a la tracción y a la compresión también. Bueno, sobre todo a la tracción sería la compresión y a la tracción. Ambos estarían alcanzando su máximo valor especificado. El concreto de la compresión con su máxima 44.000 libras por pulgada cuadrada y el acero 60.000. Estaría llegando a la deformación de rotura por compresión que la vimos en el concreto armado 1.003, y esta deformación del acero estaría alcanzando la deformación de fluencia, que es igual a esta deformación de fluencia, es igual al esfuerzo de fluencia del acero dividido sobre el módulo de elasticidad del acero. Entonces, miremos que esa es la situación de balanceada, cuando los dos materiales están siendo exigidos en sus valores especificados a su máxima capacidad, dando respuesta a la compresión en uno y a la tracción en otro, y llegando a la compresión en concreto a su máxima deformación de rotura por compresión, que es 0.003, y su máxima deformación por fluencia en el acero, que es F sub Y sobre su S. Obviamente que el acero puede fluir más allá de esto y perfectamente puede funcionar, ¿no? Pero de todas maneras, entraríamos ya en una etapa grande donde el que es más exigible el acero por encima de la condición balanceada, y esto ya es otra palabra, ya es otra situación. Bueno, no nos preocupemos porque lo vamos a ver en detalle más luego. Veamos entonces la siguiente parte. Tal vez vámonos a compartir otra parte. Vamos a ver. Compartir. Escúcheme mientras busco un documento aquí. Bueno. Tenemos este tema de columnas para iniciar en el texto de Jorge Segura Franco. No me acuerdo qué capítulo es. Capítulo, ¿qué será este? Capítulo 6, parece. Sí, capítulo 6, columnas en su texto. Entonces miremos algunas partes que es importante tener en cuenta. Al menos en la introducción, y luego pasamos a otra parte que nos puede dar también más luces sobre este tema. Las columnas, dice, son elementos estructurales sometidos principalmente a carga axial de compresión o a compresión y flexión, incluyendo o no torsión o esfuerzos cortantes, y con una relación de longitud a la menor dimensión de la sección de 3 o más veces. Bueno, ese es lo que se llama relación de Svertes. Aquí no está muy claro, pero lo vamos a ver más luego. Se habla de que la columna puede estar sometida, además de flexión, que es momento flector, y fuerza de compresión, además de flexo-compresión, puede estar sometida a torsión y a cortante. Muy cierto. Eso no lo vamos a olvidar, y cuando sea necesario contemplarlo lo veremos. Pero sus dos solicitaciones fundamentales son la compresión y la flexión. O sea, estos elementos son solicitados a flexo-compresión. Tipos, dice, distinguimos los siguientes tipos de columnas. Columnas reforzadas longitudinalmente con barras redondas y transversalmente con estribos o espirales.
bueno, con barras redondas quiere decir las barras que tenemos, ¿no? Las barras normales. Las barras redondas o circulares, que no son barras cuadradas, por supuesto, aquí sobra de pronto decirlo, pero bueno, ya las barras cuadradas se emplean es para cuestiones ornamentales. Muy bien, de todas maneras, sí vale la pena hablar de la columna, que puede tener sección cuadrada o sección redonda o sección circular. Cuando esta figura 6.1 nos está indicando tres tipos de columnas, una columnita, digamos, aquí, que es como una simplificación, porque no solamente serían aquí 4 barras que estarían en los extremos, en los vértices de la columna con sus flejes transversales, sino que podrían ser más. Entonces, podrían ser más por cara, ¿no? En lugar de 2 por cara, serían 3 por cara, y al ser 3 por cara, serían 8 barras en total, ¿cierto? Acá también tenemos una columna, pero ya no rectangular, sino circular, y también tiene 4 barras. Esas 4 barras dispuestas de la manera similar a como está acá, con los flejes circulares, ¿no? Que sería otra manera, y otra manera la columna circular, ya no con 4 barras, sino con el mínimo minimorum para columnas que debe ser 6 barras, ¿no? 6 barras. 6 barras dispuestas en círculo y que además pues tienen un refuerzo aquí que no es el mismo de acá, acá son aros, aquí es como una espiral, y la arranca por aquí, va por aquí, va por aquí, o sea, aquí va por aquí, así, está haciendo un recorrido en espiral. Bueno, se puede tener entonces, otro dice columnas compuestas, reforzadas longitudinalmente con perfiles de acero estructural, ¿sí? O no, por concreto o concreto llenado de dichos perfiles, en ocasiones con barras redondas longitudinales y algún tipo de refuerzo transversal. Entonces, este tipo, podemos tener una columna como esta, donde tenemos refuerzo con barras, las barras conocidas corrugadas en los extremos, que aquí lo simplifica el autor, por supuesto, 4 barras, pero podrían ser más, podrían ser 3 por cara y darían 8, o serían o por 4 por cara, ¿no es cierto? Que serían 12, etcétera. Además, tiene un perfil metálico interno, un perfil W o un perfil en I. W se refiere al perfil en general de los americanos, ¿no? Un perfil en I se llama perfil W. Y uno dice, pero ¿por qué el W si es hace una I? Pues es que viene del inglés W, que es white, ¿no? Y Y de Sancho, y se refiere a vigas en forma de I, pero con aleta ancha. Por eso es white, y que inicia la palabra con W. Por eso se llaman perfiles W, o sea, perfiles en I con ala ancha, querría decir, ¿no? White, perfiles W. Entonces, o para nosotros perfil en I o perfil doble T, ¿cierto? Pero es un perfil metálico que está inmerso aquí dentro del confinamiento que proporciona el refuerzo longitudinal. Recuerden que las varillas que salen de punta aquí se llaman refuerzo longitudinal y el refuerzo transversal está constituido por los flejes. Esos flejes que pueden ser por cortante, por torsión o por confinamiento. Los flejes tienen, si uno los ve ahí y dice, pero ¿por qué será que están esos flejes ahí? Habrá que pensarlo, o mejor dicho, habrá que mirarlo cuando ustedes hayan hecho el recorrido en este tema de columnas. Ya mirarán por qué hay unos que son de corte, otros de torsión. Bueno, eso de corte y torsión ya lo saben porque hicimos diseño por torsión y por cortante el semestre anterior. Y veíamos cómo unos flejes salen por torsión y otros por cortante. Aquí sería una cuestión adicional que son los flejes por confinamiento, que son también una exigencia que da la norma. Bueno, lo veremos en su momento. Aquí tenemos otro tipo de columna que tiene, miren ustedes, este borde no está libre, este borde no es como este de acá. Este borde tiene algo, tiene un filo, o sea, es un tubo de acero, es una camisa, diría yo, que dentro de la camisa se coloca concreto. Y dentro del concreto se coloca una barra, una sola barra, ahí al parecer habría que ver cómo la van a sujetar, ¿no? Yo diría que mínimo deberían haber 2 para que se sujete este fleje. Este es un fleje que estaría sujeto a esa barra. Entonces, con una sola barra se va a colgar este fleje. Deberían haber como mínimo 2 barras para que pues, el fleje se sustente en las 2 barras. Y diríamos entonces que esta es una columna que trabaja sobre todo el perfil externo, el tubo en sí,
y el concreto que está dentro, y los flejes trabajarían al propósito de confinamiento, de cortante, de torsión, etcétera, aunque torsión creo que lo absorbería en gran parte digamos, el tubo. Pero de todas maneras, pues haría algún papel allí. Miren que aquí en la parte interior no hay tanto refuerzo metálico, el refuerzo metálico está en el contorno. En cambio, acá el refuerzo metálico está en las 4 barras que aquí se han colocado como ejemplo, barras longitudinales y el perfil W que está en la parte interior. Similar situación, presenta esta columna que ya no es cuadrada, sino rectangular, que tiene la misma disposición de 4 barras en los extremos y que tiene un perfil W también en otra posición, pues acomodándose a la forma de la columna. Muy bien. Dice aquí del dimensionamiento de las columnas. Dice dimensiones mínimas, me gustaría que lo lean ustedes, las dimensiones mínimas de las columnas. Esto es para leer. Sin embargo, leamos a ver qué nos dice el primero. La primera dice dimensionamiento de dimensiones mínimas. El reglamento colombiano NSR10 no contempla la restricción de dimensiones mínimas para las estructuras con capacidad mínima de disipación de energía. Recuerden que hay estructuras con capacidad mínima de disipación de energía, ¿no? DMI se llama, ¿no? Únicamente en la sección CR18 del comentario se mencionan con carácter de informativo, solamente informativo. ¿Para qué? Para estructuras con capacidad mínima de disipación de energía. Eso quiere decir que estas columnas se presentan o se construyen en zonas de amenaza sísmica mínima, o amenaza sísmica baja, digámoslo más bien. Como podría ser, ejemplo, Puerto Leticia en el Amazonas, ¿no? Donde la sismicidad es bajita, donde los huracanes también son bajitos, y podría decirse que desde el punto de vista de disipación de energía se requeriría una estructura con disipación mínima de energía. Entonces, allá en esa zona de la Amazonia, y concretamente en Leticia, podrían construirse edificios con columnas pequeñas, realmente de sección transversal pequeña, porque son, digamos, estructuras que no van a estar sometidas a grandes solicitaciones, salvo alguna cosa que puede sobrevenir que uno no sabe, ¿no? Somos seres humanos y estamos viviendo en este planeta, y así como provino de un momento a otro este virus, el coronavirus, y cambió muchas cosas, asimismo podría ocurrir con los fenómenos de la naturaleza en cuanto a la sismicidad. Podría venir algo, pero analizado, digamos, estadísticamente a un plazo de no sé cuántos años, más de 100 años, 200 años, hay la probabilidad de que por allá no le pase nada en cuanto a esto se refiere. Entonces, por eso se clasifica como zonas en las cuales hay una amenaza sísmica baja y por tanto se requieren estructuras con capacidad mínima de disipación de energía. En cambio, habrán otras que son, por ejemplo, dice únicamente la sección CR10 se mencionan con carácter informativo, claro. Para las estructuras con capacidad de disipación de energía moderada, DMO, y capacidad de disipación de energía especial, DES, se especifican las dimensiones, o se especifican las dimensiones de columnas en el capítulo C21, en las secciones C21351 y C21611 respectivamente, a los que nos referiremos a continuación. Entonces, aquí viene estructuras con capacidad de energía moderada, disipación de energía moderada, que es DMO. Entonces dice, la dimensión menor de la sección transversal medida en una línea recta que pasa a través del centroide geométrico no debe ser menor de 25 centímetros. Las columnas en forma de T, C o I pueden tener una dimensión mínima de 0.20 metros, pero su área no puede ser menor que 0.0625 metros cuadrados. ¿Sí? Entonces, tengamos en cuenta eso. Se sugiere que la relación entre la dimensión menor de la sección transversal y la dimensión perpendicular no debe ser menor de 0.3. No puede ser tan esbelta, ¿no? Entonces no puede ser tan rectangularizada. Tiene que tener una cierta relación entre una y la otra dimensión. No puede ser menor de 3. Esto para zonas de amenaza sísmica media, o sea, que requieren de estructuras con capacidad de energía, de disipación de energía moderada, DMO. En estructuras con capacidad especial de disipación de energía, DES, que normalmente se requieren como aquí en Pasto,
que es una zona de amenaza sísmica alta, no de amenaza eólica alta, sino de amenaza sísmica alta, se requieren entonces estructuras con capacidad de disipación de energía especial, DES. Entonces dice, la dimensión menor de la sección transversal, medida en una línea recta que pasa a través del centroide geométrico, no debe ser menor de 30 centímetros. Las columnas en forma de T, C o I pueden tener una dimensión mínima de 0.25 metros, pero su área no puede ser menor de 0.09 metros cuadrados. Entonces, aquí, así como acá era 0.0625, o sea, una columna de 25 por 25 centímetros, ¿sí? 25, aquí lo estoy diciendo 25. 25 por 25 da 625. Y acá en una columna que tiene que ser como mínimo de 30 centímetros, pues será de 30 por 30, la mínima dimensión de una columna en nuestro medio, aquí en Pasto, ¿no? ¿En qué casos? Columna que hace parte de pórticos que son resistentes a momento, ¿no? Porque si usted va a hacer una columna para cerrar un muro por allá, pues ese no va a ser parte de un pórtico, sino parte de un cierre, y por allá se puede hacer columnetas. Pero para columnas que hacen parte de una estructura, y esa estructura es consistente en pórticos resistentes a momentos, en zonas de amenaza sísmica alta que requieren de estructuras con capacidad como esta de disipación de energía especial, mínimo será de 30 centímetros de sección de lado, o sea, de sección 30 por 30 para que nos dé esta exigencia. O sea, pueden ser de otra forma, pueden ser no cuadradas, no rectangulares, no cuadradas, por decir, la cuadrada sería 30 por 30. Puede ser rectangular, puede ser en forma de T, de C o I. Puede tener una dimensión mínima de 0.25, pero su área no puede ser menor de 0.09 metros cuadrados, o sea, el equivalente a 30 por 30, 900 centímetros cuadrados, o su equivalente aquí, como indica en metros cuadrados. La relación entre la menor dimensión de la sección transversal y la dimensión particular no debe ser menor que 0.4, entonces ya cambia un poquito con respecto al anterior. En todas las estructuras DMI, disipación mínima, DMO, disipación moderada, y DS, disipación especial, la fuerza axial mayorada de compresión PSU bajo cualquier combinación de carga debe exceder a 0.10 F' sub C por A sub G. Pues 0.10 sería entonces el 10%. De F'C ya sabemos que es F'C, la resistencia especificada o resistencia máxima a la compresión del concreto. Y que esa sub G es el área bruta de la sección transversal. Recuerden que su índice G es la letra inicial de la palabra en inglés gross. Y gross es bruto, ¿no? Entonces, área bruta. Entonces, como nosotros conocemos el I sub G, el momento de inercia I sub G, el momento de inercia de la sección bruta, su índice G es la letra inicial de la palabra gross, que significa bruto o bruta. Bueno, el refuerzo longitudinal, dice, el área de refuerzo longitudinal de la columna sin tener en cuenta la capacidad de disipación de energía de la estructura a la cual pertenece, no debe ser menor de 0.01 ni mayor de 0.04 veces el área total a sub G de la sección, el área bruta, ¿no? Entonces, miren, aquí ya aparece una parte importante que es la cuantía de refuerzo longitudinal. Ya sabemos que las barras longitudinales son las que corren paralelas al eje de la columna. Y el refuerzo transversal es aquel que es, pues, por normal al refuerzo longitudinal. Entonces, está hablando de que sin tener en cuenta la capacidad de disipación de energía, cualquiera que sea mínima, moderada o especial, dice que la cuantía de refuerzo aquí dice no debe ser menor que 0.01 ni mayor de 0.04 veces la cuantía, digamos, 0.01 y 0.04. De esto vamos a hablar un poquito más porque poco a poco se ha ido restringiendo. En todo caso, de lo que yo soy como estudiante, siempre supe que la cuantía mínima era esta y la cuantía máxima antes, cuando yo era estudiante, era de 0.08. ¿No? Era el doble de esto. Luego apareció nuestra norma y en un ajuste que hizo la norma en el 98 ya hizo el ajuste y la cuantía máxima era de 0.06. Obviamente que siempre nuestra norma se ha sujetado a lo que dice la CI. Y ahora la norma, como lo dice la CI,
Bueno, el ACI no lo dice ahorita, sí, tengo que revisarlo. El ACI creo que sigue manteniendo 0.06. Y la norma colombiana se redujo a 0.04. ¿Por qué? ¿Por qué? Acuérdense que hay un concepto de que uno no debe colocar más refuerzo o exagerado refuerzo en una columna porque esta puede fallar de manera súbita. Entonces, mejor, digamos, refuerzo que vaya en una condición subreforzada, que vaya menos acero de refuerzo del requerido para una condición balanceada, para lograr que haya ductilidad en el comportamiento de las estructuras. Entonces, el hecho de que lo hayan rebajado a 0.04 me parece una buena medida, porque nosotros tendemos siempre a hacer, echémosle más acero, listo, hermano, que para eso para que resista. Cuidado con eso, porque el exceso puede traer problemas, ¿no? Ese es el pensar, pues obviamente, de nuestros mismos colegas que no están dedicados a estructuras. Llega, por ejemplo, a uno y le dice, colócale una cantidad de barras más, hermano. ¿Qué problema? Pongamos unas barras y resolvemos el problema. ¿Quién sabe si lo resuelve? A lo mejor lo está incrementando. Entonces, de todas maneras, hay que ser cautos en esto. Bueno, el número mínimo de barras de refuerzo longitudinales de 4 barras colocadas dentro del perímetro, dentro de estribos rectangulares o circulares, de 3 dentro de estribos triangulares y de 6 para barras longitudinales colocadas dentro de espirales que cumplan con los requisitos de la norma NSR 10, o sea, lo que mirábamos hace un momentico. Esta, 6 barras cuando van inmersas dentro de un refuerzo transversal que consiste en espirales. Valga la oportunidad para hablarles aquí, cuando el refuerzo es, digamos, aquí o acá, que va de acuerdo a la disposición de las barras y de acuerdo a la forma de la columna más bien. Aquí, por ser la columna rectangular o cuadrada exactamente, tiene flejes cuadrados. Aquí tendría flejes rectangulares. Aquí, como es circular, los flejes serían redondos, pero son 4 barras las que se han colocado allí. Sin embargo, llevan la forma de la columna, redondas, redondo o circulares los flejes. En el caso de esta columna, bueno, son flejes o aros o estribos, ¿no es cierto? Flejes, aros o estribos están constituyendo que son flejes por cortante, por torsión o por confinamiento, ¿cierto? Pero acá nosotros tenemos esta otra situación. Son 6 barras. Es decir, cuando hay espiral debe haber mínimo, minimorum 6 barras. Si hay más, bueno, pero menos no. Entonces, mínimo, minimorum 6 barras longitudinales cuando hay un fleje en espiral. Y este fleje en espiral o helicoidal se puede decir que le da una condición a la columna. La columna se llama sunchada. Cuando la columna está constituida, o mejor, su refuerzo transversal consiste en espirales, la columna se denomina sunchada, con Z. Sunchada viene de suncho. Y suncho es una palabra de pronto conocida por ustedes, ¿no? Los sunchos los ven mucho en las mercancías que le llegan a uno. A veces llegan cajas selladas con unos sunchos de color azul, amarillo, y vienen con unas hebillas cerradas, herméticas, que tiene que uno cortarlo con algo, porque esas no se pueden desasegurar. Esos son hebillas de seguridad y no se pueden soltar. Esos se llaman sunchos, los que sujetan a esas cajas de mercancía que vienen con asuntos delicados allí dentro. Entonces, tengamos en cuenta esa situación, columna sunchada. Cuando de pronto aparezca por ahí el término columna sunchada, no se sorprendan, es una columna que tiene como refuerzo transversal una hélice o una espiral o el refuerzo de manera helicoidal. ¿Listo? Muy bien. Dice, pese a no estar especificado en el reglamento colombiano, se recomienda como diámetro mínimo de las barras de refuerzo el número 4 para estructuras con capacidad de disipación de energía mínima y moderada, ¿no? A pesar de que el reglamento no dice nada para DMI, sin embargo, el profesor está diciendo que coloquemos unas barras número 4. Pero para moderada sí dice, ¿no? 4 barras de número 4, capaz para la mínima no dice. Para estructuras con capacidad de energía especial se recomienda como mínimo para el refuerzo longitudinal el número 5. O sea, estamos aquí en Pasto, zona de amenaza sísmica alta, requiere de estructuras con disipación de energía especial y en nuestro medio requeriría como mínimo 4 barras número 5. ¿Listo?
Especifica el reglamento colombiano que en las barras longitudinales dobladas en las columnas por cambio, bueno, tal vez no es entendible, ahí lo vemos más luego. Pasemos a otra parte, empalme de las barras, cómo se deben empalmar las barras longitudinales. Y aparece una figura que es el diagrama de interacción, carga-momento, que lo vamos a ver, que es una parte importante, el diagrama de interacción que está mostrándolo aquí en la figura 6.3, pues no está dando, estamos como haciendo un recorrido rápido en la introducción que hace el texto de Jorge Segura Franco, y muestran aquí ya el diagrama de interacción carga-momento, se llama así, diagrama de interacción simplemente aquí, pero se llama diagrama de interacción carga-momento, porque la carga está en las ordenadas y el momento está en las abscisas. Como resultado de eso, se obtienen unas curvas para diseño de las columnas que tienen esta presentación, ¿no? Ya lo veremos mejor después, pasemos a otra parte. El refuerzo transversal, ¿en qué consiste? El refuerzo transversal consiste en estribos, ¿cierto? Pues una modalidad, no sé si más luego muestran la espiral, no, sí la muestran, las espirales, ¿sí? Pero por el momento, digamos que son los estribos. ¿Cómo pueden ir dispuestas las barras en una sección transversal? Y cómo decir, hay estribos que solamente rodean a las barras, o acá estribos que rodean, pero además hay otro estribo en forma romboidal que agarra a las barras que están en las posiciones intermedias, ¿no? Este es diferente a este, por supuesto. Y este se puede hacer siempre y cuando se cumplan ciertas dimensiones, que lo dice aquí la teoría. Y acá se debe colocar este otro fleje, aquí en forma romboidal, o cuadrada, si es que da para ello, siendo cuadrado. De todas maneras, tendríamos dos flejes, uno perimetral y otro interno, que sujeta a las barras intermedias y no a las de las esquinas de la columna. Acá hay otro tipo de refuerzo transversal, está hablándose de barras longitudinales. Mire como acá teníamos 8 barras longitudinales distribuidas en 3 barras por cara. Acá también 8 barras longitudinales distribuidas en 3 barras por cara. Acá tenemos ya 4 y 4, 8, 10 barras longitudinales dispuestas en 4 barras en una cara y en 3 por el otro lado. Perdón, en 5 por un lado y en 3 por el otro. Y pues se tiene esa disposición de fleje perimetral que rodea todas las barras exteriores o que conforman a la columna como barras longitudinales, y también otro fleje en forma romboidal que agarra las barras intermedias que están en las caras de las columnas. Acá aparece otro tipo de refuerzos, y todo esto es para indicar que se deben cumplir con esas condiciones. Aquí hay 4 barras, aquí cuando hay 6 barras, aquí cuando hay 8 barras, cuando hay 10 barras, en la disposición de las 10 barras, cuando hay 12 barras, 14 barras, ¿cierto? 16 barras, muro columna, o sea, esto empieza a convertirse en una pantalla, y columnas esquineras. Estoy haciendo un recorrido, de todas maneras, por favor, lean ustedes esta parte, es importante, sobre todo cuando le dicen a uno cómo debe colocar esos flejes. Hay unos flejes aquí, ganchos sísmicos se llaman, que son los que se colocan generalmente uniendo esta parte de acá con este de acá. Son ganchos, unas barritas simples con unos 2 ganchos en el extremo, uno abierto a 90 grados y otro a 135 grados, entonces se llaman ganchos sísmicos. Ya lo vamos a ver en otro momento. Aquí están las espirales, que es un refuerzo transversal consistente en barras continuas igualmente espaciadas, alineadas y firmemente fijadas en su lugar por medio de espaciadores verticales. Se diseñan de manera que la denominada cuantía de refuerzo en espiral ρ sub s no sea menor que el valor dado por la expresión. Entonces, esta es cuantía de refuerzo en espiral, ¿no? Cuantía de refuerzo en espiral está dada por esto, debe ser mayor o igual a este valor, ¿no? Entonces, está dada por punto 45, que multiplica K sub G sobre A sub CH menos 1, que multiplica F' C sobre F sub Y. Bueno, aquí está explicado. Estos términos no nos vamos a detener, lo veremos en el momento de diseñar ese refuerzo. Simplemente miremos que aquí habla de ρ sub S, que es la cuantía volumétrica, ¿sí? La cuantía volumétrica digamos, de la espiral, y es dividir el valor. Consiste en dividir el volumen de la espiral, en hacer el volumen de la espiral, que lo puede calcular uno, sobre el volumen del concreto
en esa longitud de la espiral y se encuentra a la cuantía volumétrica. Bueno, de todas maneras, aquí dice que esa cuantía volumétrica debe ser menor o igual a este resultado. En esta expresión se está utilizando A sub G, que les decía que es área bruta, ¿no? A sub G, área bruta de la sección de concreto, expresada en milímetros cuadrados, ¿cierto? Bueno, A sub CH y estas cosas ya lo veremos luego, y de ahí siguen hablando sobre otras cosas, el volumen del concreto. Miren cómo se encuentra el volumen del concreto B sub C, que es el que están hablando aquí. Cómo se encuentra el volumen de la espiral, cómo se encuentra el volumen del concreto, para que dividiendo el volumen de la espiral en acero sobre el volumen del concreto confinado nos dé esa relación de volumen del refuerzo de la espiral sobre tal cosa, o sea, la cuantía volumétrica de la espiral. Seguimos en una parte aquí, estamos haciendo un recorrido. Vienen a darse unas especificaciones y aquí sobre capacidad de disipación mínima de energía, capacidad moderada de energía, de disipación moderada, y se empiezan a dar fórmulas para todos los casos. Entonces, en todo caso, eso está en el capítulo C21 de la norma sismo resistente actual. Todo lo que tenga que ver con estas exigencias, además del capítulo C10, que es donde está el tema de columnas, en la norma sismo resistente, tenemos el tema de columnas en el capítulo C10, pero jóvenes particularmente uno tiene exigencias no corrientes, porque el capítulo C10 diría yo que es para más o menos condiciones corrientes. Ya hay condiciones digamos, de exigencias particulares para columnas que hacen parte de pórticos resistentes a momentos en zonas, diferentes zonas como la moderada y la especial. Sobre todo nosotros la especial, donde tiene que ir al capítulo 21. En el capítulo C21 encuentra ustedes con más precisión las exigencias que se hacen acerca de los requerimientos para el diseño de columnas en estas zonas. Entonces, por ejemplo, aquí están dando unas pautas que están indicadas en la norma también. También se da para estructuras con capacidad de disipación moderada de energía. Se dice, mire, que se emplee esta fórmula para colocar la disposición de la armadura que es en forma de espiral, ¿no? Y aquí otras fórmulas para estructuras con capacidad de disipación de energía especial, mire, ya son más exigentes. De todas maneras, va avanzando esto. Aquí muestran, ve, aquí es preciso para mostrarles estos famosos ganchos que llaman ganchos sísmicos. Aquí tenemos una disposición de barras de refuerzo, como la aprecian, prácticamente es una columna bien rectangularizada. Tenemos prácticamente 7 barras, parecen, 3, 6, 7 barras en un sentido y 3 barras en el otro sentido, ¿no? Estas barras están rodeadas por un fleje que arranca aquí, mírenlo, da la vuelta completa aquí, ¿sí? Y cierra aquí nuevamente. Con eso no es suficiente, sino que hay que encontrar otros refuerzos, ¿no? Que son los que corresponden a los ganchos sísmicos y que hay que necesitar, mire, este que va de aquí hacia el otro lado y termina acá con un gancho de este tipo, que es un gancho de 90 grados. Y este de acá es un gancho de 135 grados o de 45 grados si lo quiere mirar uno en el otro sentido, ¿no? Aquí también estos son ganchos de 135 grados, ¿no? Miren los ganchos que corresponden al fleje perimetral, digamos, ¿no? Y aquí tenemos un gancho de 135 grados, acá un gancho de 90 grados, gancho sísmico. Aquí tenemos otro gancho sísmico. Y aquí el otro gancho sísmico. Miren cómo se alternan, ¿no? Para que uno vaya aprendiendo esto. A uno cuando tiene ganchos sísmicos, el uno lo coloca a 90 grados, el gancho de 90 grados acá y el de 135, pero no debe repetir lo mismo en el siguiente. El siguiente, el gancho de 90 grados se pasó acá y el de 135 pasó allá. ¿Listo? Aquí están indicando con A su SH1 las ramas del fleje en este sentido, para que lo tengamos en cuenta. A su SH1, ¿no? Las ramas, es una rama, 2 ramas, 3 ramas, 4 ramas, seguramente es la exigencia para A su SH1, pero las 2 ramas extremas son del fleje periférico, del estribo periférico, y las 2 ramas intermedias la conforman ganchos sísmicos, ¿no? Muy bien. Muestra A su SH2, que son las otras ramas en el sentido
ortogonal. Tenemos dos ramas en los extremos y una rama que está conformada por un gancho sísmico aquí en esta posición. Entonces miramos que es la figura 6.6. Tengamos en cuenta entonces esa situación. Aquí empieza a mostrar ya cómo se debe calcular, se empiezan a hacer cálculos, se empiezan a mostrar cosas que no vamos a entrar en ello. Aquí simplemente miremos esta carga axial y momento. Entonces miremos cómo en efecto la carga axial y el momento que está aquí, el momento flector y la carga axial, aquí pues está indicando con carga de servicio, ¿no? No tenemos P sub U, sino P. Entonces dice que el momento de servicio será igual a esta carga P multiplicada por E. Y que esta situación, que es la realidad, la que uno desprende de la estructura, cuando uno desprende de la estructura, uno se sale del pórtico, como la imagen que vimos al comienzo de este tema, desprende la columna del pórtico y lo que encuentra es una carga axial ubicada, se supone, en el centro geométrico de la columna o en el centroide plástico. Ya veremos qué es centroide plástico. Ahorita simplemente digamos centroide geométrico de la columna y acompañada de un momento. ¿No? Cuando desprende la columna, la quita del pórtico y dice, a ver, vamos a ver, pues obviamente imaginariamente en el papel, ¿no? Porque uno, construida la obra, no puede ir a quitarle la columna porque le quita el soporte y adiós luces. Entonces simplemente es el papel o imaginario que nosotros tenemos, desprendemos la columna del pórtico, la separamos y vemos qué hay allí. Hay una carga que recibe de la viga que está encima, o de las vigas, o de lo que hay encima. Y además hay un momento flector. Esa pareja de valores están allí, P y M, que puede ser igual o equivalente a esto. O sea, desaparecer el momento y correr la fuerza en una magnitud E, que es la excentricidad, ¿cierto? Entonces, esta es la figura 6.8a que nos está indicando esa situación que les indicaba de la excentricidad, la cual puede ser cero, puede ser mínima, puede ser regular, puede ser de cierta consideración, puede ser balanceada o puede ser más allá de la balanceada, mucho mayor. ¿No? Bueno, entonces, esa situación, aquí, mire, cuando haya necesidad de leer, van a leer precisamente las condiciones, dice, para esta condición llamada balanceada, existe una excentricidad particular llamada E sub B y a partir de la situación se presentan dos casos, ¿no? Entonces, excentricidad menor que la balanceada o excentricidad mayor que la excentricidad balanceada. Allí hay que leer porque eso es interesante, esta parte sobre este tema. Aquí empiezan a aparecer ya unas fórmulas, empiezan, bueno, ya hasta aquí llegamos, no me quiero meter más allá porque ya empiezan a entrar en más detalle y quedémonos nomás allí. Entonces vamos a pasar a otro lugar. Vamos a mirar un documento que yo tengo escrito por allí que se los voy a hacer llegar. Lo voy a subir precisamente. Entonces, escúsenme un segundito, pueden ir leyendo un poquito mientras yo atiendo acá una situación. Discúlpenme un momento, por favor.
Muy bien, jóvenes, entonces volvemos y pues leamos un poquito esta parte para luego trasladarnos a otro sitio. Dice, tema compresión y flexión combinadas. El objetivo es conceptualizar, analizar y diseñar los elementos columna, que son los elementos más importantes dentro de un sistema porticado. Los elementos más importantes dentro de un sistema porticado. Las columnas son miembros verticales a compresión que constituyen los pórticos estructurales sobre los cuales se apoyan las vigas cargadas por diferentes conceptos. Estas transmiten las cargas de los diferentes pisos que constituyen una edificación hasta entregarla al suelo de cimentación, estas las columnas, ¿no? A través de una estructura denominada cimentación. Las columnas son elementos que trabajan fundamentalmente a compresión. La falla de una de ellas en un lugar crítico puede conducir a un colapso progresivo de los diferentes niveles concurrentes a ella y al colapso total último de la estructura completa. La falla estructural de una columna es un evento primordial de primordial importancia. Por ello se debe tener un cuidado extremo en el diseño de las columnas, las cuales deben tener una reserva de resistencia más alta que las vigas, ¿no? O que cualquier otro elemento estructural horizontal, especialmente porque la falla de compresión es intempestiva, debido a que no proporcionan una advertencia visual oportuna. Claro, uno no puede abusar de eso. Por allá han existido, no recuerdo, hace creo que unos 2 años o 3, hubo una vaina, no sé si fue en Francia, en algún país europeo se fue de un momento a otro un edificio. Y fue que intempestivamente fallaron las columnas y se fue. Es decir, no hubo tiempo para nada, porque al parecer ya cuando analizaron, investigaron, las columnas eran demasiado pequeñas y estaban sometidas a una solicitación de compresión tremenda. Si la estructura había durado ahí algún tiempo era porque por la nobleza del concreto y de los materiales que constituían esa columna, pero era subdimensionada totalmente, unas dimensiones relativamente pequeñas que hacían que esa pobre columna estaba en una fatiga tremenda a la compresión, y en efecto la falla fue por compresión. Entonces, importante, dice, especialmente porque la falla de compresión es intempestiva debido a que no proporciona una advertencia visual oportuna, no dice nada. En algunos casos sí dice, por ejemplo, en los edificios que les ocurrió la falla, que estaban constituidos por columnas y estaban constituidos por pantallas, en los edificios de Space en Medellín, sí se advirtió, hubo una explosión en un sitio, y cuando fueron a mirar, efectivamente una columna empezó a fallar, o una pantalla, no me acuerdo, y se empezó a agrietar y los hierros empezaron a deformar, o sea que los expulsó, los dobló. Y en ese momento, pues a raíz de eso dieron la voz de alarma y ordenaron bajo inspección inmediata que se desaloje todo el edificio porque era inminente ya el colapso. Ya se vio que una columna estaba fallando, estaba en una condición de subdiseño, la cosa más tremenda. Entonces, eso es lo que ocurre. Y en efecto, salió la gente y creo que al día siguiente falló y se fue la estructura. Gracias a Dios que hubo, digamos, oportuno aviso o oportuno el momento en que se identificaron el problema o escucharon, ¿no?, que pasó eso y fueron a mirar y efectivamente había ese problema. Al menos la estructura fue tan noble que dio tiempo para que evacuaran, pero sin embargo otros señores que por parte del calculista, o yo no sé quién estaba ahí vigilando o examinando las columnas, para ver cuál era la falla en sí, haciendo como una inspección para dar un resultado sobre una investigación inicial, quedaron atrapados ahí, ¿no?, porque no alcanzaron a salir. O sea, ya había salido la gente que empleaba el edificio, que habitaba el edificio, pero los que fueron precisamente a hacer una inspección visual quedaron allí atrapados. Entonces, tener cuidado, por eso dice de que son elementos importantes dentro de una estructura y que debe tenerse cuidado en el diseño. La compatibilidad de esfuerzos y deformaciones que se aplican en el diseño, perdón, en el desarrollo subsecuente de este tema se verá que los reglamentos requieren que en el diseño de miembros a compresión se utilicen coeficientes de reducción de resistencia phi bastante más pequeños que los phi empleados para los fenómenos de flexión. Ustedes saben que nosotros tenemos para fenómenos de flexión, tenemos phi igual a 0.9, ¿no? Pero aquí en columnas esto se va a reducir notablemente, lo vamos a mirar los valores de phi.
Acortante o torsión, dice free empleados en cortante, flexión, cortante o torsión. Estudios sobre la probabilidad de la falla y la confiabilidad del comportamiento estructural justifican las razones por las cuales se necesita una reserva adicional de energía para diseñar los miembros en compresión. Esto nos está diciendo entonces que mucho cuidado con las columnas, ¿no? En la fundida, en la disposición del acero de refuerzo, en todas las partes, que las columnas son, pues, el soporte, ¿no?, de la edificación. Bueno, dice la compatibilidad de esfuerzos y deformaciones que se aplican en el diseño de las vigas, de igual manera se aplica a las columnas. Acuérdense que allá teníamos compatibilidad de esfuerzos y deformaciones cuando considerábamos cualquiera de esos métodos, el método ¿qué es? El método LRFD en sus versiones que tenemos nosotros allí, y hablemos puntualmente del método de Whitney. El método de Whitney, donde nosotros hacíamos un esquemita transversal y se analizaba un bloquecito de Whitney que tenía un esfuerzo de 0.85 F'C, ¿recuerdan el esfuerzo? Y la profundidad del bloque de Whitney A, y que había otra profundidad C, que es la profundidad del eje neutro, y que hay otra profundidad que se llama la altura efectiva, que es D, ¿no es cierto? Y que se presentaban deformaciones en el concreto a la compresión arriba, SU igual a 0.003, y deformaciones por tracción en el acero, SUS o SUY, y que esas deformaciones tenían una compatibilidad con los esfuerzos aplicados allí. ¿Esfuerzos de qué? Del concreto a la compresión de 0.85 F'C y del acero de refuerzo FSY, que generalmente, pues, es FSY o FSUS, que generalmente tiende uno a que FSUS sea mayor o igual a FSY, siempre, para que el acero fluya, para que sea un diseño dúctil. Bueno, esos esfuerzos compatibilizando o alternando o, mejor dicho, compartiendo con sus deformaciones respectivas, el concreto con su esfuerzo 0.85 F'C a la compresión y con su deformación unitaria por compresión de 0.003 y el acero con esfuerzo a la tracción FSY o FSUS con deformación unitaria igual a FSY sobre SUS, ¿cierto? Entonces, había compatibilidad ahí. Aquí también, entonces, dice, la compatibilidad de esfuerzos y deformaciones que se aplican en el diseño de las vigas, que fue lo que vimos en el semestre anterior, de igual manera se aplican a las columnas, o sea, es el mismo principio, lo vamos a ver. Sin embargo, en este caso se debe considerar la solicitación más importante en este elemento estructural, la carga axial. En las vigas no había carga axial, o si la hubiese sería mínima. Allá en las vigas recuerden que lo importante era el momento flector y se diseñaba para ese momento flector y con base en ese momento flector se obtenía una cuantía de refuerzo y de allí pues se desprendía el área de refuerzo requerida y por supuesto las barras. En este caso el momento flector es importante, pero la carga más notable aquí o de mayor presencia es la carga axial, ¿no? Además de los momentos flexionantes que actúan sobre la misma, ¿no? La carga axial, además de los momentos flexionantes que actúan sobre la misma. En consecuencia, es necesario realizar consideraciones adicionales en el planteamiento de las ecuaciones de equilibrio de fuerzas y momentos que se desarrollaron para las vigas, con el objeto de tener presente la compresión y la flexión combinadas. Cuando se diseñan vigas, la cantidad de acero que se coloca se controla previendo un comportamiento de falla dúctil, acuérdense. O sea, que la cuantía no se pueda ir por encima de la cuantía máxima, ¿no? Cuando se diseñan vigas, la cantidad de acero que se coloca se controla previendo un comportamiento de falla dúctil. En el caso de las columnas, regularmente dominará la carga axial, por lo que no se puede evitar un comportamiento de falla por compresión para aquellos casos en que existe una relación grande de la carga axial con respecto al momento flexionante. ¿Sí? Muy bien. Cuando la carga sobre una columna se incrementa, las grietas se incrementan en los lugares de unión con los elementos transversales en toda su altura. En el instante del límite de falla, el recubrimiento del concreto de las columnas con estribos
o la capa de concreto que cubre las espirales o los sunchos, que confinan conjuntamente con el refuerzo longitudinal al concreto, se desprende. O sea, en el momento en el instante límite de la falla, se desprende, se descascara, se llama, o se desconcha, como dicen los mexicanos. O sea, ¿cuál es el concreto? El concreto que está recubriendo a las barras longitudinales y a las barras transversales que constituyen los ejes o la espiral. Entonces, hay un concreto que se desconcha, se desprende, se descascara. Las varillas transversales y longitudinales quedan expuestas. Las cargas adicionales inducirán a la falla y al pandeo local de las varillas longitudinales individuales en los lugares donde no hay soporte por estribos. Entonces, esta es una situación crítica cuando se está hablando de que cuando la carga sobre una columna se incrementa. ¿Qué pasa? Así como en las vigas, la resistencia de las columnas se calcula con los siguientes principios. Ojo, así como en las vigas que vimos ya, la resistencia de las columnas se calcula con los siguientes principios. El primero, existe una distribución lineal de las deformaciones unitarias, tanto del concreto como del acero a través de la sección transversal de la columna. Existe una distribución lineal de deformaciones. Acuérdense que la deformación máxima en el acero, en el concreto, era SU igual a 0.003. Y que luego venía un triángulo de deformaciones y que en el eje neutro se volvía nula la deformación, pero que luego otra vez seguía abriéndose hasta encontrar una deformación por tracción en el acero en el otro lado, en la otra cara. ¿Listo? La siguiente, hay una adherencia perfecta entre el acero y el concreto. Esto significa que sus deformaciones son las mismas, ¿no? Hay una adherencia perfecta. ¿Por qué hay una adherencia perfecta? Acuérdense por qué los dos materiales se pueden casar o se pueden unir en matrimonio para formar este resultado tan maravilloso que son las columnas, o el concreto reforzado, mejor dicho, para formar estructuras. Precisamente porque tienen un aspecto muy importante que ya algunos de ustedes lo estarán recordando, que tienen el mismo coeficiente de dilatación térmica, por eso son tan compatibles estos dos materiales trabajando unidos. Y por eso dice, y se supone que hay una adherencia perfecta entre el acero y el concreto. Esto significa que sus deformaciones son las mismas, claro. En la medida que se comprime el concreto, se comprime el acero. O en la medida que se tracciona el acero, se tracciona el concreto. La siguiente, la deformación unitaria última de rotura del concreto es la misma que se consideró en vigas, SU igual a 0.003. El trabajo realizado por parte del concreto a la tracción es despreciable y por lo tanto no se incluye sus efectos en los cálculos, así como lo hicimos en vigas. Para nada el concreto se lo considera en los cálculos por tracción, solamente el acero. Tipos de columnas. Algunas de las columnas se presentan a continuación de acuerdo con la forma y tipo de refuerzo. Aquí dice columnas de estribos, esta, y que ya la vimos por allá en el texto de Jorge Segura, columna con refuerzo helicoidal o sunchada, mire. O sea, columna con refuerzo helicoidal o en espiral o sunchada, este es el término, hablaba de los sunchos. Columna compuesta, que ya también la vimos, entonces miremos aquí abajo. Esta es la columna que tiene 6 barras como mínimo, ¿no? La sección transversal, esta es la hélice o la espiral, y hay un paso en la hélice. Y aquí se puede ver la espiral y se pueden ver las barras de refuerzo longitudinales y transversales. Este es otro. Este es ya con un perfil interior. Hay un perfil W en la parte interior. Hay 6 barras en la periferia que sirven de soporte para la hélice o para ¿qué es? La espiral, ¿cierto? Tengamos en cuenta eso. ¿Qué más podemos decir aquí? Bueno, hay una serie de cosas más aquí que se van a ver. Yo aquí he colocado un dibujito que hace parte de un ejercicio, ¿cierto? Que es la sección rectangular de una columna que tiene 30 centímetros por este lado y 40 centímetros en el otro sentido, que tiene unos ejes de refuerzo 1, 2, 3 y 4, y que en el otro lado también tiene 1, 2, 3 y 4. Hay 4 ejes, hay disposición, entonces aquí 12 barras de refuerzo, porque son 4 barras por cara, ¿cierto? 4 barras por cara.
a pesar de la dimensión 30 por 40, entonces las barras que están en el lado más angosto están más cercanas y las barras que están en el lado más ancho están más espaciadas. Pero tiene ese refuerzo. ¿Qué tiene de importante esto? Recuérdenlo, aquí en las vigas hemos visto, cuando vimos el tema de vigas, que el refuerzo lo colocábamos por el lado donde estaban las tracciones y por el lado donde estaban las compresiones respondía el concreto. Pero que cuando ya se pasaba de la cuantía máxima, había que ayudarle al concreto en la zona de compresiones y colocábamos una armadura prima su S. Aquí, como podemos ver, la recomendación es de colocar refuerzo, pues, si es en dos caras, por ejemplo, imagínense que quitamos las 4 barras estas que están aquí. Entonces nos quedarían 4 barras allá y 4 barras acá, que perfectamente se puede hacer. Entonces tendríamos refuerzo solamente en la cara 1, perdón, en el eje 1 y en el eje 4. No habría refuerzo en el eje 2 y 3. Y tendríamos una columna que perfectamente sirve para su trabajo como columna, ¿no? Podría ser lo contrario. Imagínense que retiramos estas dos intermedias aquí, estas dos y estas dos intermedias de acá. Cosa que nos quedaría, entonces, solamente dos caras de refuerzo. Esta cara de refuerzo con 4 barras y la de allá con 4 barras. Y quedaría la columna con disposición de refuerzo en el otro sentido, ¿no? También es una columna que va a servir para los propósitos de sostener lo que se le ha encomendado, ¿no? O sea que la columna se puede reforzar así. Se puede colocar solamente en las dos caras opuestas en el sentido, digámoslo, X o en el sentido Y no hay ningún problema. Pero esta disposición de hacerlo de refuerzo en las 4 caras es buena porque le da mayor capacidad de respuesta biaxial, ¿no? Biaxial, o sea, frente a los dos ejes, porque le responde igual alrededor de este eje así, como alrededor del otro eje. Entonces, esta disposición de la armadura de refuerzo en el contorno es muy buena. Aquí la armadura de refuerzo ya no se llama A su S, se llama A su ST. Ya lo veremos en la próxima clase. Hablaremos de la cuantía de refuerzo longitudinal y nos referiremos a la armadura de refuerzo longitudinal y esa área será A su ST. Y la cuantía también aquí ya no es P, sino P sub T, ¿no? Entonces tienen su índice T, tanto la cuantía como la armadura, que antes era su S, pero le agregamos una letrica T para indicar y diferenciar que es una armadura de refuerzo en columnas y no así una armadura de refuerzo en vigas. ¿Qué otro aspecto podemos agregar aquí como de general? Podemos decir que los refuerzos transversales o estribos transversales constituidos por ejes son buenos. Estribos transversales que son muy buenos, pero que mejores son los refuerzos en forma de espiral. Por supuesto que cuando a uno le dan los coeficientes de reducción de capacidad de reducción de resistencia, phi, el coeficiente de reducción aquí es más benigno que cuando nosotros tenemos el coeficiente de reducción aquí, es más castigador, es más exigente. Ya lo veremos en su momento. Miremos entonces que este aspecto de las columnas es importante y si uno pudiera reforzar las columnas con espirales sería mucho mejor que reforzar con estribos como lo vemos aquí arriba. Se ha comprobado analíticamente, se ha comprobado en laboratorio y en todo que las espirales confinan mejor, abrazan al concreto que está dentro de esa canastilla y lo abrazan y lo retienen mejor y su funcionamiento es mejor y da mayor ductilidad al comportamiento de la estructura, de manera que ténganlo en cuenta. Es preferible hacer eso, pero en realidad en las construcciones no se hace eso, sino esto. ¿Por qué? Porque esta construcción de la espiral, muy buena y todo, pero dispendiosa para elaborarla y para colocarla y para manipularla en el proceso constructivo. Más fácil es manejar, o son más fáciles, digamos, manejar los estribos. De todas maneras, pues queda a gusto de elección, digamos, sobre todo del ingeniero cuando ve la exigencia y uno no puede hacer más reducciones, uno tiene que decir, bueno, listo, vamos a colocar esto y ustedes verán, pues,
las mandan a elaborar esas espirales, o ustedes verán, pero se necesita, o van a aumentar la capacidad del concreto. Una de dos, ya el ingeniero es el que mira en su diseño qué es lo que se requiere. ¿Listo? Entonces, bueno, llegamos prácticamente hasta aquí y de pronto echamos un vistazo a ver si tengo aquí entre manos, solamente por mirar ya el tiempo se nos acaba. Aquí está mirando un asunto de la situación del puntal tensor, que es una parte también importante. Este es el capítulo C10, flexión y cargas axiales. Entonces, para que lo vayan ojeando, se trata este capítulo C10 precisamente de las columnas y empieza a hablar sobre las columnas, cómo hacer el diseño, cómo hacer ciertas consideraciones. Miren, se empieza a considerar el diagrama de distribución de deformaciones unitarias, la deformación por compresión y la deformación por tracción, igual como se hizo en vigas, la misma cosa, ¿no? Y el desubte y toda la cosa. Entonces tengamos en cuenta esa situación. Aquí se empiezan a encontrar cargas axiales, cargas resistentes. Aquí esto es para el diseño biaxial. Bueno, acá empiezan a encontrar bueno, esto ya es otra cosa, es para refuerzos por flexión solamente. Bueno, aquí es otra cosa, eso es para vigas de gran altura. Bueno, entonces aquí empiezan, aquí se aparecen unos abacos que se llaman abacos de Jackson y Moreland, ya los veremos en su momento para hacer el diseño. Aquí empiezan a hablar sobre otros aspectos, bueno, y por aquí empieza a entrar como más en materia para la cuestión de las columnas en sí. Pero bueno, pasemos brevemente aquí al capítulo 21, el requisito de diseño sismo resistente, ¿no? En los cuales se habla de las diferentes exigencias que hay para los elementos estructurales, especialmente para columnas. Hasta ahí llegamos, jóvenes, no alcancé más. En la semana entrante, ya con serenidad se los digo, ya tendré el trabajo del proyecto para que empecemos a trabajar sobre él. Por ahora, allí nos quedamos. Muchas gracias y que tengan un resto de día muy bueno. Gracias. Sí. Bueno, Andrea, que tenga buen día. Bueno, Brian, que lo pase muy bien. Gracias, profesor. Carolina, chao.